y poder. Intercede por el mundo, por Colombia y por nuestro municipio. En todo tiempo debemos estar de rodillas ante el Dios Todopoderoso y Eterno. Recuerda que estamos ubicados en la calle 30 Sur, número 16B04, Suacha, Ciudad de Quito. También nos encuentras en YouTube, Facebook e Instagram como Manantiales de Amor y Poder. Bienvenidos a todos los que se conectan hasta ahora con esta gran familia Manantiales de Amor y Poder. Les agradecemos por estar pendientes de nosotros, por compartir la palabra. También le agradezco esta noche a la pastora Marta, al pastor Cristóbal y a la pastora Luz Marina por darme esta oportunidad de compartir con ustedes una palabra de bendición. Pero antes que todo, vamos a orar. Padre Santo, Señor, te pido, Señor, que seas tú utilizando mi vida para llevar la palabra que tú me diste para tu pueblo, Señor. Que seas tú, Padre Santo, utilizándome como instrumento, Señor, para llevar bendición al que esté escuchando esto en este momento, Padre. Guía mi vida, guía mis labios, guía cada palabra que doy, Señor, y que esta palabra pueda ser de mucha bendición y cada hermano la pueda poner en práctica, Padre Santo, porque es tu palabra, es lo que tú dices en la Biblia, Señor Jesús. Gracias, Padre, por el privilegio que me das de compartir tu palabra, de hablar de ti, de llevar las buenas nuevas, Señor Jesús. Gracias por todas las familias, por todas las personas que se conectan. Gracias porque todos ellos han sido bendición para esta familia Manantiales de Amor y Poder, para nuestros pastores y para toda la congregación, Señor. Gracias por este espacio que nos das, que en medio de la pandemia, en medio de tantas cosas que estamos pasando, nos das este espacio para compartir contigo. Muchísimas gracias, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, y antes de la palabra hay una canción que me encanta, que es de la Iglesia de Su Presencia, que se llama Cambia tu mente, porque conecta súper con lo que vamos a ver ahorita. Así que vamos a ver esta canción hermosa. Toda tu mente, piensa lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. Cambia toda tu mente, piensa lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Sé diferente a lo que diga la gente, sé transformado, Dios te ha llamado. Lo verdadero, lo justo va a llenar mi pensamiento, con poder renovarás. Lo verdadero, lo justo va a llenar mi pensamiento, con poder renovarás. Lo verdadero, lo justo va a llenar mi pensamiento, con poder renovarás. Lo verdadero, lo justo va a llenar mi pensamiento, con poder renovarás. Cambia toda tu mente, piensa lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. Cambia toda tu mente, piensa lo que es honesto. Cambia toda tu mente, piensa en todo lo bueno. Ay, 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 oh, ay, 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 oh.
presencia. Y con esta canción nos conectamos ahora a la palabra de Dios. Hay un tema que me llama mucho la atención y que a veces de pronto ya es cliché en el pueblo cristiano, que ya de pronto lo escuchamos pero como que no sabemos qué es, el significado bíblico, por qué hay que hacerlo, qué caminos tomar. Y ese tema es la santidad. Bueno, lo primero que pensamos, o que la mayoría de la gente piensa cuando se habla de santidad, es algo limpio, algo puro. De pronto se nos viene a la cabeza la imagen de un bebé, de un recién nacido. Según Google, la santidad tiene principalmente 4 cualidades. La primera es que es la cualidad de Dios, es la más importante. La segunda es que es una virtud indispensable para todo creyente. Somos, como pueblo de Dios, llamados a andar en santidad. La tercera es que pues es un atributo a ciertos lugares u objetos o poblaciones, así como lo vimos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Y el cuarto dice que es separado y apartado, así como somos separados el pueblo de Dios. Bueno, tú eres separado, nosotros somos separados, somos llamados, tenemos un propósito. Y a veces esta palabra santidad nos ronda mucho en la cabeza, pero no sabemos por qué debemos ser santos, que es una pregunta que de pronto muchos se hacen. ¿Por qué ser santo? ¿Qué nos dice la palabra sobre ser santo? Bueno, quiero entonces que me acompañen a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces ahí está lo primero de por qué debemos ser santos, para discernir las cosas. El segundo ítem que podemos ver en la Biblia de por qué tenemos que ser santos está en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14, que nos dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces allá es otro ítem: sin la santidad nadie verá al Señor. Otro ítem de por qué tenemos que ser santos según la palabra de Dios lo encontramos en Apocalipsis 21:27, que nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces ya tenemos 3 cosas para las cuales la Biblia nos dice que tenemos que ser santos. La primera, para discernir las cosas del Espíritu, que son del Espíritu. La segunda, porque nadie verá al Señor sin santidad. Y la tercera, porque ninguna cosa inmunda o abominación entrará al reino de los cielos, porque son los que están escritos en el libro de la vida, de la vida del Cordero. Y los que están escritos son separados, son personas separadas, santidad. Bueno, un ejemplo de santidad que podemos asociar con la santidad es cuando compramos algo. Cuando compramos algo tenemos un cuidado especial con ello, es lindo, es blanquito, es bonito, lo cuidamos, y cuando llegamos a casa nosotros no lo vamos a dejar de pronto con las cosas viejas que tengamos o que estén sucias, sino que como que le damos un lugar especial a eso que compramos nuevo, porque vemos que es como algo bonito y que no se debe manchar con lo que está de más. Igual pasa con el pueblo de Dios, con nosotros. Nosotros somos apartados, somos separados por Dios, por lo cual nosotros debemos no contaminarnos de las cosas del mundo. Dios nos tiene en una posición alta, por decirlo así. Así como cuando compramos algo, lo ponemos en una posición diferente o mejor. Así mismo nosotros, Dios nos tiene así, porque Él nos llamó a estar en santidad. El éxito de la santidad dependerá de cuánto tú te sometas a la voluntad de Dios. Bueno,
Ya definimos que santidad, que nadie verá al Señor sin ella, que al reino de los cielos no entrará ninguno que esté impuro, o sea, sin santidad. Ahora, la santidad es un estilo de vida. La santidad es algo que nos caracteriza como pueblo de Dios. Es nuestra identidad. Es nuestra esencia. Pero bueno, a veces suena muy lindo hablar de santidad y que es puro y que es lindo, que es diáfano, mejor dicho. Hermoso suena esa palabra santidad. Pero a la hora de empezar nosotros a actuar en santidad, a buscar ese camino que nos lleva a la santidad, a veces lo tornamos como un poco aburrido, como locura, como veíamos ahorita, o empezamos y en el proceso caemos, desfallecemos. Bueno, nosotros somos apartados y llamados a actuar en santidad, ya lo dijimos, pero entonces vamos a la palabra que nos dice en Primera de Reyes 15:16. Nos dice: sino como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces ahí está hermoso, porque si nuestro Creador es santo, nosotros estamos llamados a andar en santidad. Claro, el pueblo de Israel, el Señor les dijo que era un pueblo apartado, que eran santos, pero eso no significaba que no cometieran errores, que no pecaran, que fueran más rectos que los demás, sino que los apartó. Y desde que los apartó, ellos tenían que empezar a andar en santidad, a buscar cada día más la santidad. Nosotros somos perdonados. A partir de que somos perdonados o que recibimos a Cristo en nuestro corazón, desde ahí, desde ese momento, desde ese punto, nosotros tenemos que empezar a buscar ese camino que nos lleve a la santidad. En Filipenses 2:5 nos dice que la actitud de nosotros, de cada creyente, del que ama al Señor, debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cómo fue la de Cristo Jesús? Pues intachable. Siempre su actitud era búsqueda y búsqueda y búsqueda del Señor. Se levantaba temprano a orar, a buscar, a estar en comunión con el Padre. En toda su manera de ser, siempre su mente la tenía ocupada en las cosas de su Padre. Pero pues ahí también nos cabe una pregunta, y es: nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿O de qué se trata esto de la santidad? ¿Cómo busco ese camino de la santidad? Y ahí vamos a nuestro primer punto de esta predicación, que para mí de pronto es el más importante, porque es donde empieza todo. Es el pensamiento, nuestra mente. Pensar es tener nuestra mente ocupada en algo. En Romanos 8:5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí Romanos 8:5 nos deja dos ecuaciones. El primero, que el que piensa en las cosas de la carne, pues se va a ocupar de las cosas de la carne, y lo único que puede cosechar pues es corrupción y muerte. Y el segundo es que el que piensa en las cosas del Espíritu se ocupa de las cosas del Espíritu y cosechará paz y, lo más importante, vida eterna. Aquí nos dice que, tenemos que tener nuestra mente ocupada en las cosas del Espíritu. Si nosotros ya somos llamados, somos hijos de Dios, pues pensemos como tal, actuemos como tal. Nuestros pensamientos deben ir acorde a lo que nosotros somos, a nuestra identidad. Todo empieza por un pensamiento. Por ejemplo, David, cuando vio a una mujer bañándose en su balcón y la deseó en su mente. En su mente la deseó. ¿Y por qué? Porque tal vez David tenía su mente desocupada. Y al tener nuestra mente desocupada, pues es cuando Satanás aprovecha para atacarnos, para sembrar depresión, miedo, angustia, tristeza, entre otras cosas.
Pero cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando estamos enfocados en Cristo, pues Satanás no va a tener oportunidad para atacar nuestras vidas, porque nosotros estamos enfocados en nuestro Creador. Otro ejemplo, en la parte buena, es José, que a pesar de todos sus procesos, todo lo que pasó, todas las tribulaciones, bueno, ustedes saben la historia, a pesar de todo, él siempre en su mente estaba ocupada en algo, y es visualizando esos sueños que el Señor le había dado. Y pensando, bueno, ¿y yo ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Pero enfocado en ese sueño, enfocado en lo que Dios le había dado, enfocado en las cosas de Dios. En Romanos 12:2 nos habla sobre la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento, cuando somos llamados, cuando ya dejamos el viejo hombre, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento tiene que cambiar. Todo nuestro conocimiento pues tiene un cambio, ¿no? Porque es como cuando se cambia de un trabajo. Si tú estás trabajando, digamos, en publicidad, tú tienes ciertos parámetros, ciertos conocimientos, los colores, qué colores van con cada prédica, digamos, con cada persona, con lo que se va a dar, qué elementos utilizar, y tú tienes ya una base de conocimiento sobre ese trabajo. Pero digamos, en otro ámbito, pongámoslo a mi papá, por ejemplo, que él trabaja con seguros, está trabajando ya en otro ámbito, ya es pensar en seguros, ya sus conocimientos están en el SOA, en el seguro de vida, en todos los seguros que hay y en todo lo que lleva a su trabajo. Son diferentes conocimientos. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Al renovar nuestro entendimiento, hablamos de dejar que sea la voluntad de Dios que entre en nuestra vida, que Dios es el que nos dirige. Ya dejando las cosas pasadas, empezamos a enfocarnos en la Biblia. Tenemos que empezar a estudiar la palabra de Dios, que es lo que Él quiere para nuestras vidas. Adquirir conocimientos de acá, de la palabra. También, claro, por el discernimiento, que el Señor sea quien nos hable. En 1 Corintios 2:16 nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué privilegio es eso? O sea, tener la mente de Cristo no es cualquier cosita. Pero muchas veces nosotros no entendemos eso. Y lo desaprovechamos y empezamos a pensar en cosas vanas. Cosas que no tienen sentido o que no son de Cristo, que no son del Espíritu. Cosas que a veces como tristeza, muerte, depresión. Cosas que pues no van con Dios. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, pensemos como Cristo. Llenemos nuestra mente de los conocimientos de la palabra. Llenemos nuestra mente de felicidad, de alegría, de entusiasmo, de optimismo, de cosas. Llenemos nuestra mente de conocimientos para poder hacer la buena obra, para poder cumplir con ese llamado que el Señor nos da. Un ejemplo de ello lo podemos, bueno, hace poco en una conferencia escuché a un pastor que dio un ejemplo hermoso sobre un relojero. Un relojero hizo algo innovador, un reloj innovador, que tenía un pocotón de funciones y que nadie lo había sacado. O sea, era algo único, pero tenía muchas cosas y lo vendió. Resulta que el que lo compró, estando ahí con su reloj, había tantas cosas que él ya ni sabía algunas para qué servían. O miraba unas y decía, no, pero yo qué tal que dañe este reloj y es único. ¿Por qué no? Yo no sé manejar esto cómo se maneja. Tantas cosas que tiene, yo no tengo el conocimiento para manejar este reloj. Entonces, el dueño del reloj se fue, ¿a dónde? Al creador del reloj, para que él explicara cómo era el funcionamiento de este reloj. Asimismo, nos pasa en la vida cristiana. Nuestra mente tiene capacidades, tiene ciertas cosas que el Señor dio,
y que muchas veces de pronto nosotros ni sabemos o no sabemos cómo manejarlas, o nuestras emociones, o lo que hacemos. Pero entonces ahí es cuando tenemos que renovar nuestro entendimiento y hacer caso al segundo ítem de esta predicación, que es la comunicación. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos conectamos, no hablamos con nuestro Creador para saber nosotros qué vamos a hacer, para qué nos ha puesto en esta vida, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito, pues si no lo sabemos nosotros, pues vamos a nuestro Creador, que Él nos creó, Él va a saber para qué nos creó. En Romanos 8:14 al 15 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros ya somos hijos de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, por nuestro Creador. Tenemos que permitirle al Señor entrar en nuestra vida, primero en nuestra mente, para que el Señor sea guiándonos, sea direccionándonos por el camino que debemos tomar. Pero también, aparte de que tenemos que estar enfocados, tenerlo en nuestra mente, hay un ítem muy importante que es ese, la comunión. Aristóteles dijo que el hombre es un ser social por naturaleza. Nosotros somos sociales por naturaleza. Y esto lo vemos ahorita mucho en la pandemia. Esta pandemia que de pronto no podemos ir a charlar con nuestros amigos, salir con nuestros amigos, ir a la iglesia, compartir con los hermanos de la iglesia. Y para muchas personas este encierro por la pandemia ha provocado depresión, suicidios. Ahorita se han abierto muchas líneas psicológicas porque la gente está cayendo en una depresión terrible por el encierro, por la falta de comunicación. Y pues sí, nos comunicamos con nuestra familia, con nuestro entorno, pero nos hace falta salir. Nosotros cuando salimos, cuando vamos a una universidad, al colegio, al trabajo, a la iglesia, principalmente lo que hacemos antes de trabajar o de estudiar o de cualquier cosa, nosotros hablamos, somos seres sociales. ¿Por qué sociables? Porque nosotros, como dicen, no nos podemos quedar callados. A veces dicen eso, ¿no? Porque es que nosotros es como esa necesidad de estar hablando, de estar en comunión con alguien, de tenerlo cerca hablando. Ahorita vemos mucho, pues sí, estamos en comunión con muchas personas por medio de las redes sociales, pero nos hace falta esa comunión con las personas cercanas, tenerlos aquí de tú a tú, como se dice, y hablar con la persona. La comunión. También aquí cabe una frase que yo creo que yo la he escuchado, yo creo que todos la han escuchado, que es: piensa antes de actuar. Piensa antes de actuar. Nuestro entendimiento, nuestro pensamiento es lo primero. Ya después viene el actuar, pero para actuar nosotros también tenemos que estar en comunión, que de pronto eso es lo que no nos han dicho, en una comunión constante con Dios. Sin comunicarnos con Dios no hacemos nada, porque no vamos a saber para dónde vamos. Mateo 6:6, permíteme, lo buscamos. Aquí está. Mateo 6:6 nos dice: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. En Primera de Corintios 2:14 nos habla sobre el discernimiento para entender las cosas que son del Espíritu. Cuando hablamos de comunión, lo dividimos en dos partes: el común, de comunicación, el común y las ideas. O sea, es conmutar ideas, unir ideas, ¿no? Cuando nos comunicamos, transmitimos o expresamos. Un ejemplo de ello fue Moisés con Jehová cuando hablaban sobre el pueblo. A veces Moisés le decía: pero Señor,
el pueblo, tal cosa. Y el Señor, ah, bueno, sí, tal otra. O sea, era una comunicación, un intercambio de ideas para llegar a una idea central, para llegar a una conclusión. Nosotros cuando nos comunicamos, le hacemos entender a las otras personas lo que sentimos, lo que pensamos. Por eso cuando nos comunicamos tenemos que ser muy delicados. También hay entra otra frase que es piensa antes de hablar. Piensa antes de hablar, porque a veces nos atacamos a hablar, pero a veces ni sabemos que estamos hablando. A veces decimos, oiga, ya después de cuando hablamos decimos, oiga, pero ¿y yo qué dije? ¿Yo por qué dije eso? Tenemos que pensar antes de hablar, porque hablar es algo muy importante en persona, ¿no? Porque en el chat de pronto nos equivocamos y borramos el mensaje antes de que la persona lo vea. Pero en persona nosotros no podemos borrar nuestras palabras. Y muchas veces con nuestras palabras podemos herir a las demás personas. Podemos herir de pronto a un familiar, de pronto a los hijos, de pronto a nuestros papás, a nuestros amigos. Entonces si nosotros no pensamos qué vamos a decir, de pronto pues sí lo decimos sin intención o de pronto se nos salió, como dicen, se me chispoteó. pero podemos herir a alguien, podemos herir las susceptibilidades de alguien. De pronto a veces nosotros nos consideramos fuertes cuando alguien nos dice algo que nos ofende, pero hay muchas personas que no, muchas personas que son muy susceptibles a una palabra que alguien le dice. Y por palabras que se ha dicho hay mucha depresión. En los adolescentes y jóvenes, muchos se han suicidado por las palabras de sus padres, de sus amigos, porque les dicen, es que usted no puede, es que usted no va a hacer nada en esta vida, esto es una cosa, la otra, y muchos se creen eso, interiorizan eso, y por eso se han visto mucha tasa de suicidio. El tercer punto de nuestra predicación va muy acorde con los otros dos. Entonces, primero es pensar, después comunicarnos y por último, actuar. Si nosotros no actuamos, no vivimos conforme a lo que pensamos y a nuestra comunión con Dios y a lo que decimos ser, pues entonces no estamos haciendo nada. Nuestros actos tienen que reflejar lo que somos, lo que hay en nuestro corazón y a nuestro Padre Celestial. Dicen que en el juego se conocen a las personas. Y es verdad, porque en el juego es cuando se actúa y están como libremente. Es cuando, si pierden, ahí es cuando uno ve, uy, hay que tener su cuidadito cuando pierde. O, ay, no, no pasa nada cuando pierde, él sabe que es un juego. Cosas así. En la actuación, en nuestro testimonio, nosotros reflejamos quiénes somos, quién está con nosotros y si en verdad somos o no somos cristianos. La actuación nos lleva a pensar algo y es, si yo voy a hacer esto, ¿será que esto le agrada al Señor? Digamos, en la universidad se ve mucho. Hay mucho chico que dice ser cristiano y que de pronto dice que tiene una comunión excelente con Dios y a veces su pensamiento está en las cosas de Cristo, tiene mucho conocimiento de la palabra, pero sus actuaciones van completamente contrarias a lo que dice ser. Que de pronto aquí estamos en clase y tocó debatir sobre la palabra y tiene todos los conocimientos y debate, pero después sale y se va para un bar a tomar o a fumar con sus amigos. Nuestro testimonio también vale. No podemos pretender de que somos santos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, que buscamos la santidad, pero nuestras actuaciones van completamente diferentes. Porque en la palabra dice, o sea, la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. En Salmo 119:9 nos dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Dice, viviendo conforme a su palabra. Allá no nos habla de pensamiento ni de comunión, de vivir una actuación.
de actuar conforme a su palabra. Entonces aquí lo podemos cambiar. ¿Cómo puede Luz Daira llevar una vida íntegra viviendo conforme a su palabra? ¿Cómo puede Juan, María, Patricia vivir una vida íntegra conforme a su palabra, siguiendo los parámetros que nos da la palabra? Pero en la actuación, en el vivir. Ahorita estamos en nuestra casa, ahorita de pronto decimos, no, pero es que yo ya ni salgo, estoy aquí encerrada en cuarentena, no salgo, es que pues aquí estoy santa, aquí estoy en santidad. Pero no, la santidad es en todas partes, o sea, nosotros podemos con nuestras actuaciones en nuestra casa reflejar a Cristo. Nada más en la casa poner música cristiana y que nuestros vecinos lo escuchen. De pronto uno llega a los pies de Cristo, de pronto uno llega a tocarte la puerta, venga, esa música está como chévere, háblame un poco más de esa música, de la palabra. Actuaciones, ahorita también de pronto no se puede reunir con mucha gente, pero de pronto con tu vecino te puedes reunir y decir, venga, compartamos un poco de la palabra de Dios. También ahorita que estamos en casa, he escuchado muchas personas en redes sociales que dicen, no, pero es que aquí el vecino decía que es un líder de la iglesia, pero los escucho todo el bendito día peleando con su esposa o todo el día peleando con sus hijos. ¿Qué testimonio es ese? Y algunas personas dicen, no, pero si ser cristiano es como es tal persona, pues yo prefiero no ser cristiano o no tener nada que ver con la iglesia o con la vida cristiana. Es porque nosotros debemos dar testimonio. Todos los ojos están puestos en nosotros como cristianos, como pueblo de Dios. Nosotros somos apartados, nuestros ojos están puestos los ojos están puestos en nosotros. Así como en el ejército élite es algo mejor. Los demás del ejército, las personas del ejército, están enfocándose en ese ejército de élite para de pronto más adelante ser como ellos, ver sus actitudes, ver cómo son. Asimismo, de pronto los niños con sus papás. Sabemos que en las edades tempranas, más que todos los niños chiquiticos y más que todo con los niños, tienden mucho a ser como su papá, a ponerse la ropa de su papá, o las niñas a maquillarse con las cosas de la mamá o a ponerse tacones. Y vemos que los niños siempre cogen todo lo que la persona está dando. O sea, si la persona dijo una grosería, el niño no sabía que era una grosería, no sabía que estaba mal, y de pronto en un momento dado va y la saca, dice una grosería, y después, es que mi papá lo dijo. Yo quiero ser como mi papá, dicen muchos. Yo quiero ser como mi papá. Muchas personas tienen un ejemplo o admiran a una persona aquí en la tierra y dicen, yo quiero ser como tal persona, yo quiero ser así entregado a las cosas de Dios como tal persona. Y por eso todos están viendo a esa persona. Por ejemplo, en la vida cristiana, en la vida cristiana, un pastor, como ovejas, las ovejas están fijándose en el pastor, en las actitudes del pastor. Y muchas de pronto, cuando se equivocan, toman como excusa algo que hizo el pastor. Ay, no, pero es que el pastor hizo tal cosa el otro día. El pastor hizo tal cosa hace 10 años. Porque algunos han salido con esas. Es que el pastor hizo esto, entonces hace unos 10, 15 años o cuando lo conocí. Entonces por eso yo también pensé que eso estaría bien. No, todos somos humanos, todos nos equivocamos. Sí estamos llamados a actuar en santidad, a vivir en santidad, a comunicarnos y que nuestra mente esté en la línea de la santidad, pero nosotros somos humanos, cometemos errores. Entonces, cuando nos fijamos mucho en una persona, esas personas fallan. Y es cuando a veces desfallecemos en nuestro evangelio, en nuestra vida cristiana. Por eso nuestro único referente debe ser Cristo, porque en la Biblia dice que tenemos que actuar como Cristo, y Cristo fue ejemplar. De nada nos sirve pensamientos adecuados y tener comunión si nuestras acciones pues no están con eso.
Muchos piensan que con leer la Biblia, tal vez orar todas las noches, todos los días, son santos. Pero son a veces personas que oran y se creen santos y salen y hacen otra cosa totalmente diferente y uno dice, por Dios, pero ¿qué está viviendo? ¿A qué está jugando? En 1 Juan 1:6, vamos, acompáñenme a 1 Juan 1:6, nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces ahí cometemos un pecadito, mentir. No practicamos la verdad. No podemos pretender ser santos el domingo y el viernes que hay culto, o ahorita los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingo que tenemos devocional, y el resto de días andar como si nada, andar como si Cristo no estuviera en nuestros corazones y llevar una vida totalmente contraria. Tener una vida en la iglesia como un líder, como un pastor, como un predicador, como un profeta, etcétera, y salir y ser otros totalmente diferentes. La santidad se define como nuestra identidad. Esa es la identidad del pueblo cristiano, la santidad. Nosotros somos apartados y llamados a ser como Cristo en toda nuestra manera de vivir. No solo en la iglesia, no solo en nuestra casa, en toda manera de vivir, en donde estemos, nosotros tenemos que ser como Cristo. Somos llamados a vivir en santidad. Entonces, ¿por qué no estamos viviendo en santidad? A veces decimos somos santos, pero a veces nos autoengañamos, porque no se conoce qué es santidad, qué nos dice la Biblia sobre la santidad, cómo llegar a la santidad. A veces decimos, no, es que yo me considero en santidad porque es que yo me le dedico y me meto todos los días 5 horas, ayuno 40 días, ayuno, mejor dicho, a estudiar la Biblia, a estar con Dios, en comunión con Él. Entonces yo me considero santo. Pero resulta que sí, puedo estar 40 días en ayuno o estar en oración tanto tiempo, dedicarle todo el día a la oración, pero después sale o está con su familia y le pega a su familia, a sus hijos, les habla mal, o a las personas del trabajo, si es jefe, menosprecia a la gente del trabajo, si tiene una autoridad, de pronto lo ve como alguien arrogante y como que no le presta ese respeto. Nosotros somos llamados a actuar en santidad, que toda nuestra vida está en santidad. Buscar ese camino de la santidad y que nuestro entendimiento, que nuestra mente, o sea, tenemos la mente de Cristo, entonces actuemos como tal, pensemos como tal. Este tema me encanta, la santidad, precisamente porque muchos en un momento nos autoengañamos. Nos autoengañamos en decir, no, yo soy santo. O nos comparamos, no, pues yo soy más santo que esta persona porque esta persona ni lee la Biblia. Entonces ahí nos autoengañamos porque no tenemos que tener referentes con las demás personas, sino que nuestro referente debe ser Cristo. Y si Cristo, mejor dicho, Cristo fue ejemplar, pues nosotros debemos buscar ser ejemplares y no compararnos con los demás, sino compararnos con Cristo. Nosotros tenemos un propósito, nosotros tenemos un llamado en Cristo. Pero a veces ese llamado o ese camino de la santidad nosotros lo dejamos de lado, o desfallecemos, o caemos en el intento, o en el camino nos quedamos quietos, o a veces retrocedemos por el temor, porque tenemos miedo a lo que las demás personas nos digan, miedo pero es que si yo hago esto, ¿qué tal que me miren feo, que me rechacen? Pero acá hay una frase que me encanta, es: el temor a Jehová es lo único que nos libera del temor de los hombres. Cuando nosotros ya tenemos nuestro entendimiento, cuando estamos en comunión con Dios, cuando actuamos conforme
a lo que Dios quiere para nuestras vidas, conforme a ese camino de la santidad, nosotros tenemos el temor a Jehová. Y eso nos libera del temor de los hombres. Entonces ya no vamos a estar preocupados del qué dirán, del no, pero es que si hago esto, qué tal que me miren feo, si hago esto, qué tal que esas personas ya no quieran estar conmigo. No, ya cuando estamos con el temor a Jehová, como dice la palabra, como estábamos hablando de la santidad, nuestros pensamientos ya están enfocados en Cristo. Como dice Romanos 8:5, que ya lo leímos, empezamos a pensar en las cosas del Espíritu, nos ocupamos de las cosas del Espíritu, cosechamos vida y vida eterna. Entonces ya no estamos enfocados en lo que dirán o en las demás personas, sino estamos enfocados en nuestra meta, que es Cristo, que es Jesús. También cuando hablamos de santidad, de un propósito, de un llamado, tenemos que hablar de 6 aspectos que yo considero importantes para el desarrollo en el camino. Primero es la determinación. Cuando estamos en el Señor, cuando estamos por un camino de santidad, cuando estamos yendo hacia nuestro propósito, tenemos que tener la determinación a hacer algo, a no quedarnos quietos, a esperar a ver Dios que me manda a hacer. No, tenemos que tener la determinación de, bueno, ¿y yo qué hago para lo que Dios me mandó a hacer? Con lo que tengo en mis manos, ¿qué hago? También es el objetivo que se pretende alcanzar. Así como José siempre tuvo en su mente los sueños, siempre tuvo su mente llena de las cosas de Dios, nosotros tenemos que tener en nuestra mente siempre ese objetivo que queremos alcanzar, ese propósito que el Señor nos dio. Usted va a hacer esto, o ese camino a la santidad. Lo otro es que tenemos que entender que es algo que requiere esfuerzo y sacrificio. Esfuerzo y sacrificio. Porque no es fácil la tarea, mis amados hermanos. No es fácil ir por el camino de la santidad. Porque hay en este mundo tenemos mucha tentación, tenemos muchas cosas que de pronto nos llaman al mundo, nuestros amigos, en el trabajo, y son cosas que, son fuertes para la carne, pero ahí es cuando requerimos de esfuerzo y de sacrificios. Cuando entendemos que no es fácil la tarea, nosotros tenemos que esforzarnos a mirar cómo hacerlo cada día mejor. Sacrificios, decir no, pero es que mis amigos me están invitando a jugar paintball, pero es que ese mismo día preciso tenemos una evangelización con los adolescentes, con los jóvenes o con toda la iglesia. Entonces, sacrificios. Si tú quieres andar en el camino de la santidad, tienes que mentalizarte que tienes que hacer esfuerzos y sacrificios. Dejar tu vida a un lado para enfocarte en Jesús, para enfocarte en las cosas del Espíritu. También tenemos que entender que cuando estamos queremos ir por el camino de la santidad, cuando somos llamados, cuando tenemos un propósito, eso nos da sentido, otorga sentido a nuestra vida. Pero ustedes me dirán, ¿cómo así qué sentido? ¿Usted qué habla? Claro, cuando tenemos un propósito es algo que tenemos que hacer y dedicarnos con toda. Así como Noé se dedicó con toda, aún sin saber cómo hacerlo, él se dedicó con toda, dejó su vida aparte de pronto por hacer la tarea que Dios le había encomendado. Moisés, dejar su vida que tenía en el momento y volver a tocar como ese pasado solo para ir a liberar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Él tuvo que hacer esfuerzos y sacrificios. Y por último también tenemos que tener en cuenta que es algo que requiere voluntad. No podemos pretender ir por el camino de la santidad si no tenemos voluntad. Porque de pronto todos van a decir, no, es que mire, usted tiene que orar, tiene que interceder, tiene que ayunar, o lo que estamos mirando aquí, tiene que llenar sus pensamientos, tiene que estar en comunión con Dios, tiene que actuar. Pero sí, suena muy lindo, pero a la hora,
Si no tenemos voluntad, pues no lo vamos a querer hacer, o vamos a empezar con toda, pero como que vamos, mejor lo hago mañana, mejor otro día, ya lo hice esta mañana, no, mejor no. Entonces tenemos que tener en mente eso, se trata también de voluntad. Pero para que todo esto se cumpla, nuestro propósito, nuestro llamado, actuar y vivir en santidad, tenemos que pensar en algo que es la fe. Porque la fe es la que nos concede la motivación y la perseverancia para seguir adelante en este camino de santidad. Hay una reflexión que hizo Alex Campos hace mucho tiempo sobre propósito. Y él tocaba 7 temas, que era la aceptación, cuando aceptamos ya Cristo en nuestro corazón, la comunión. Entonces aquí, bueno, veámoslo por partes. La aceptación. Aceptación me llamó mucho la atención porque nosotros aceptamos al Señor también un pensamiento, porque ya dejamos que el Señor entre en nuestras vidas, que entre en nuestra mente. Cuando aceptamos al Señor, cuando aceptamos su palabra, eso es un pensamiento, todo empieza en nuestra mente. De segundo tenía la comunión, y me pareció hermoso esto porque conectó con los puntos que el Señor me había dado. Comunión, tenemos que estar en constante comunión con Dios para saber cuál es nuestro propósito, para que nos guíe en este propósito, en este camino. Tercero es la formación. Formación. También ahí hablábamos en el entendimiento de que tenemos que llenarnos de Cristo, enfocarnos en Cristo y que nuestro entendimiento sea renovado. Como cuarto ponía enfocados. Enfocados. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestra meta, lo podemos llegar a alcanzar. Cuando nos enfocamos en nuestro propósito, en nuestro llamado, pues el Señor se va a encargar de ayudarnos, pero tenemos que estar enfocados, que nuestro entendimiento, que nuestra vida, que nuestras acciones, que todo esté enfocados en lo que queremos alcanzar. Como quinto tenía vivir acorde a Dios, y me pareció hermoso porque se conectó con lo de actuar, con la actuación. Vivir acorde a Dios, vivir conforme a sus palabras, vivir conforme a nuestro Creador. También después decía que tenemos que agradar a Dios. Ya después de todos estos pasos, agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Viviendo conforme a su palabra. Ya lo leímos anteriormente, viviendo conforme a su palabra. Entonces, si queremos agradar a Dios, entonces tenemos que enfocarnos, tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que actuar como tal persona. Y por último, decía alinear nuestra voluntad con la de Dios. Qué hermoso esto porque también nos habla de voluntad. Alinear nuestra voluntad con la de Dios. Para hacer eso, obviamente, nosotros tenemos que tener voluntad. Voluntad de hacer las cosas, voluntad de cumplir ese propósito, ese llamado que el Señor nos ha dado. Y alinearlas con las de Dios. Que Dios, ¿qué quiere para mi vida? Si Dios quiere que yo haga esto, entonces tengo que ir por la línea que Dios quiere, alinear mi voluntad con la de Dios para cumplir con ese propósito que me ha llamado. Moisés dijo, pero es que yo soy tartamudo, soy viejo, o de pronto muchos dirán, soy joven, no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento, no sé, o sea, qué tal que me meta por allá y termine mal porque no tengo ni idea qué hacer. Pues Dios te dará los elementos para hacerlo, pero pues necesitas poner de tu parte, ¿no? Dios le dice, ¿quién soy yo? Moisés le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? Como nosotros a veces decimos, no, pero es que ¿quién soy yo para ir a predicarle al perdido? De eso dejémoselo a los pastores, es que ¿quién soy yo para ir a hablarle a un joven? O en mi juventud, ¿quién soy yo para ir a hablarle a una persona mayor si él tiene más conocimiento, más sabiduría?
¿quién soy yo? A veces nos hacemos nosotros mismos como más chiquitos. ¿Quién soy yo? Pero es que de pronto yo no sé, se nos siembra duda. Pero el Señor le respondió, ve porque yo estaré contigo. Ve porque yo estaré contigo. Eso es hermoso porque tenemos que tener en nuestra mente que cuando tenemos un propósito, cuando somos llamados, cuando somos apartados, cuando Dios nos ha llamado a vivir en santidad, Él va a poner todos los elementos y Él va a estar con nosotros. Así como David con Goliat. Pronto David la humanidad no tenía los elementos para ir a derrotar a un gigante. De pronto sí, el rey lo dotó de todo, de espada, de escudo, de todo. Pero como decía, pues cayó porque era muy flaquito, era un niño para todo eso. Pero Dios iba con él y lo dotó de elementos, de una piedra y un corcho. Y derrotó al gigante. Dios va con nosotros. Y si Él va con nosotros, pues eso es lo más importante. Ya solo queda poner de nuestra parte y alinearnos con la voluntad de Dios. Ahorita en la pandemia, por medio del estudio, se ha visto mucho que los profesores han puesto mucho de su parte y han adquirido conocimientos de todo el mundo virtual para poder seguir llevando la palabra. Un profesor y con su esposa están haciendo un proyecto muy hermoso que se llama Porfelogía, que ellos pues son profesores de ciencias sociales, pero han grabado y hacen sus clases muy dinámicas con diferentes herramientas tecnológicas. Visualmente es hermoso ver esas clases porque ellos han puesto más de su parte y dijeron, pero con los elementos que tenemos, ¿qué podemos hacer para llegar a la gente, llegar a nuestros estudiantes y hacerlo como más divertido, hacerlo como más acoger al estudiante en la pantalla? Y se inventaron cosas. Asimismo, nosotros como cristianos debemos decir, bueno, ahorita, ¿cómo yo voy a hacer con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado? ¿Cómo hago para llegar a más personas, para poder predicar el evangelio, para poder llevar las buenas nuevas, para cumplir con esa misión que se nos encomendó? Mira a tu alrededor, mira lo que tienes, mira lo que Dios te ha dado y utiliza la imaginación y la comunión con Dios para que Él te guíe cómo hacerlo. Pronto ahorita hay muchos pastores que no sabían cómo manejar las redes sociales o no sabían cómo entrar a Facebook, o los mismos hermanos que de pronto nunca habían abierto un Facebook porque no sabían manejar el celular. Pero ahora por todo esto de la pandemia nos tocó obligatoriamente a todos aprender algo más del mundo virtual, de ese conocimiento que tenemos de toda la realidad virtual, de todos los celulares, de Facebook, de redes sociales, alimentarlo un poquito más para poder de pronto llevar la palabra o escuchar la palabra o estudiar, comunicarnos con los demás. Entonces aquí fuimos casi obligados a adquirir conocimientos por la pandemia, pero Dios no nos está obligando. Dios nos da los elementos y siempre los hemos tenido, pero los hemos desaprovechado. Tenemos la mente de Cristo, pero la hemos desaprovechado en otras cosas. Tenemos aquí un libro de conocimiento, pero muchas veces está en las casas, abierto en un salmo, a vista de todo el mundo, pero ni leen ese salmo, o sea, está ahí solo por protección, porque algunos dicen que es protección, y está así, pero no leen las otras hojas. Estas hojas amarillas y el resto blancas porque no las leen. Tenemos que actuar, tenemos que vivir, tenemos que adquirir conocimiento de la palabra de Dios.
no estamos siendo obligados a adquirir conocimiento. Este conocimiento estaba aquí por años, pero nosotros no lo hemos aprovechado. No hemos aprovechado todas las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos para llevar el Evangelio. ¿Qué haces con tus redes sociales? ¿Tus redes sociales muestras que vas en camino de santidad? Acuérdate que debemos vivir conforme, toda nuestra vida debe estar conforme a las cosas de Dios, a llevar nuestra vida en santidad. Hay muchos que de pronto están en la casa y dicen, no, yo soy santo, o en la iglesia yo soy santo, o en la calle yo soy santo, y en todas partes se comporta, mejor dicho, el niño 10, la niña 10, mejor dicho, es una persona excepcional. Pero vamos a ver su Facebook o su Instagram y son con cosas depresivas, con mensajes de muerte, con imágenes que no son nada bonitas, o con imágenes o con llamando la atención de me voy a suicidar, nadie me habla, estoy triste. ¿Tú crees que subiendo esas cosas a tus redes sociales estás viviendo o estás actuando en santidad? Todo debe estar conforme a tu propósito, a tu llamado, a tu vida en santidad. Tú tienes que demostrar con tu vida, tu testimonio, que eres hijo de Dios, que vives, que tratas de estar en el camino de la santidad y que estás yendo a cumplir ese propósito que tienes en tu mente, estás enfocado a ese objetivo, a ese propósito, a ese llamado que el Señor ha depositado en tu vida. Entonces los dejo con esa pregunta, que se hagan esa pregunta, que reflexionen en esa. ¿Estoy actuando en santidad? ¿Estoy viviendo conforme a lo que me dice la palabra? ¿O me estoy autoengañando? Diciendo, aquí soy santo, pero aquí no tanto. ¿Estás viviendo en santidad o te autoengañas? Con los jóvenes en Generación Visionaria manejamos un hashtag que dice: de la abundancia de mi corazón hablan mis redes. Eso es enfocarnos, que todo hable conforme a nuestro corazón, y en nuestro corazón que debe haber, si ya estamos en los caminos del Señor, si vivimos conforme, si vivimos en ese camino de la santidad de nuestro llamado, pues en nuestro corazón va a estar ese ferviente amor, esa ferviente búsqueda por el Señor. Entonces, si tú tienes eso en tu corazón, vas a demostrar eso. Pero si solo lees la Biblia por leerla, o solo oras porque tu papá está ahí, tu mamá, o porque tu pastor te llama, mi hijito, ¿ya oró? Entonces, pues, no se trata de eso. Se trata de una comunión personal con Dios. Entonces, recordemos, santidad es ser apartados para Dios. 3 elementos: el pensamiento. Tenemos el pensamiento de Cristo, tenemos la mente de Cristo, la comunicación con el Padre, para que Él sea direccionándonos en todos los ámbitos, y actuar. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por estar conectados, por compartir la palabra, por dejarme ser instrumento en las manos de Dios para llevar una palabra a su vida. Les recuerdo que mañana está nuestro pastor Fabio con la serie de fe, que va a conectar bien con la palabra de hoy, con la serie de fe, a las 8 de la noche por el canal de Facebook de nuestra Iglesia Manantiales de Amor y Poder. El sábado están los Conquistadores del Reino a las 10 de la mañana, y a las 7 de la noche Generación Visionaria. Y el domingo todos reunidos en nuestro culto familiar a las 9 de la mañana con nuestros pastores principales. Bendiciones a todos y gracias por estar aquí. ¿Cuánto duró? Venga, porque no se ha apagado, ¿no? Porque